Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de Sin Límites Hoy. Tenemos un programa especialísimo que estoy seguro será del agrado de todos ustedes. Vamos a hablar del derecho a tener derecho. Y nuestro invitado para este tema tan interesante es el doctor Duberry Rodríguez Tineo, presidente actual del Poder Judicial del Perú. Sin duda, no se pierda nuestro programa. Los esperamos en un instante. Buenas noches, amigos y amigos del programa Sin Límites. Hoy tenemos un invitado especial. Especial no solamente por la posición que ocupa en nuestro país, sino por su don de gentes, por su sensibilidad, por su humanidad, que la vamos a descubrir para todo nuestro público esta noche. Tengo el gratísimo placer de presentar al doctor Duberry Rodríguez Tineo, que realmente, como todos conocen muy bien, es el presidente del Poder Judicial en el Perú. Doctor, bienvenido a nuestra charla. Espero tener con usted una interesante conversación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que durante el tiempo que dure esta entrevista podamos compartir algunas experiencias tanto del mundo judicial como también de la propia vida de cada uno, que me parece que es de algún momento tal vez importante, tal vez para uno mismo o para la familia. A este programa le hemos querido llamar el valor de la justicia y el derecho a tener derecho. Porque evidentemente en un país como el nuestro y como los nuestros, porque es cuestión de hablar del mundo, la justicia, aunque se dice que es ciega, en verdad ese paño que tiene la representante de la justicia no es para no ver, sino para ver intuitivamente y no prejuzgar, porque a veces lo que vemos no es lo que parecemos, entonces nos podemos orientar malamente y tomar decisiones equivocadas. En ese aspecto, doctor, vivimos en un mundo donde se habla de valores. Hablar de valores está en las empresas, en los colegios, en las universidades, pero lamentablemente son declaraciones de palabras casi muertas, porque en la práctica no se vive. Si un valor no se convierte en virtud, evidentemente no tiene sentido, no tiene propósito. Y esa palabra, o esas palabras que están enmarcadas en cuadros preciosos y maravillosos, con la visión y la misión de las empresas, simplemente se convierten en lenguaje vacío. Entonces, le quiero hacer una pregunta justamente. En nuestro país, donde hay crisis de valores, sin duda, por la corrupción que vivimos todos y sufrimos todos realmente, ¿cómo podemos hacer realmente para encontrar esa identidad que la tuvimos algún día y que hoy día con las diferentes culturas que tenemos en nuestro propio país, como que se pierde, como ese concepto de nacionalidad, para no hablar de nacionalismo, como que no queda muy claro, ¿no? ¿Qué somos los peruanos y qué sentido de justicia tenemos los peruanos? Quisiera sus comentarios al respecto. Bueno, yo creo que el tema de los valores es un tema de importancia capital, porque alguna oportunidad yo me he permitido hacer algunas metáforas. Por ejemplo, para mí el tema de los valores o los principios se asemejan, por ejemplo, a la estructura de una casa o de un edificio. Por ejemplo, si estamos aquí en este Palacio de Justicia, la pregunta es ¿por qué después de que han habido tantos terremotos no se ha caído? La respuesta es muy sencilla, porque tiene buenos pilares, porque tiene buenas columnas. Es decir, descansa sobre pilares y sobre columnas que son, diríamos, casi como pétreas. Entonces, una persona de igual manera tiene que construir su vida como si fuera un edificio, apoyándose en principios. Es decir, por ejemplo, si hubiera un terremoto ya demasiado fuerte, pudiera ser que este edificio también sufra grandes daños. Podrá ser que se malogren los vitrales, las lunas, las paredes, los techos, pero las columnas vertebrales, esas no se van a caer. Entonces nosotros, por ejemplo, en el tema de valores y de principios, son columnas vertebrales que las tenemos que seguir fortaleciendo a lo largo de nuestra existencia. Es decir, los principios y los valores no envejecen. Nosotros, usted y yo envejecemos, canamos, nuestros, digamos, rostros también se entristecen, por llamarle así, a las arrugas, ¿no? Pero los valores y los principios, eso no tienen por qué envejecer. Al contrario, tienen que permanecer jóvenes hasta el día en que ya emprendamos un viaje sin retorno. Entonces, yo pienso que una persona, un ser humano, tiene que fundamentalmente guiar su vida con valores y principios. Eso es lo fundamental. Esos valores y principios, pues, son varios. Por ejemplo, valores como la solidaridad, como la honradez, la probidad, son cosas que uno los va adquiriendo desde el momento en que comienza a crecer.
¿Y dónde comenzamos a crecer? En el seno de nuestro hogar, con el ejemplo de nuestros padres. Doctor, lo que tú dices me da un pie directo para entrar en un campo que es fundamental. El hecho de que vivimos en un mundo con tanta incertidumbre, caóticamente veloz, que mucha gente no sabe hacia dónde va, y quizás por la conciencia materialista que viene del medioevo en Occidente, en que nosotros somos consumistas, ¿no? El concepto de que la vida es sola solamente, y por tanto en esta vida explótala, maximiza tus beneficios, cuando más carros tengas, más ropa tengas, más dinero tengas, eres exitoso. Mientras tanto en el Oriente Medio, ¿no es cierto?, en esa época, no hablo de la época actual globalizada en que todo está casi uniformizado y estandarizado, en el medioevo había una conciencia de que las vidas eran muchas y que si no conseguías esta vida tuvieras paciencia, lo puedes conseguir en la siguiente y si no en la siguiente y así sucesivamente, con lo cual había una calma, esa ambición no era desmedida, no había desesperación y no había el famoso estrés o distrés, el estrés negativo que hoy día vivimos. Y como usted dice claramente, evidentemente tenemos que buscar tierra sólida. Vivimos en ciénagas y si nos movemos rápido nos vamos más al fondo, que es lo que está pasando. Así como estos pilares son extraordinariamente fuertes, los pilares de un ser humano tienen que ser estables y fuertes, y lo único que no cambia prácticamente en el mundo son los valores. Entonces, tenemos que orientarnos por los valores para que nuestro desempeño futuro tenga un sentido y un propósito. Bueno, doctor, y en ese sentido me interesaría preguntarle el valor de la justicia en el Perú, que es un valor fundamental para una sociedad democrática que realmente quiere vivir realmente, inspiradamente, en los patrones culturales de la sociedad, cristiana o no cristiana, la sociedad que realmente, como usted dijo anteriormente, es solidaria o debe ser solidaria. ¿Cómo está la justicia en el Perú realmente? Bueno, yo diría que la justicia en el Perú no goza de muy buena salud. Lo tengo que decir, aunque me duela, porque soy presidente del Poder Judicial donde se administra justicia. Pero ¿qué ocurre? La percepción ciudadana que tenemos o que se tiene respecto a la justicia no es una opinión muy favorable. Entonces, aquí tenemos que volver al tema de qué cosa es la justicia y al servicio de quién debe estar la justicia. Yo pienso que la justicia como valor, tiene que estar al servicio de las mayorías y por último al servicio de los más necesitados porque son los que más la necesitan. Porque las personas que tienen el privilegio de tener satisfechas todas sus expectativas de vida, obviamente ellos no van a recurrir mucho al tema de la justicia. Pero aquí viene también un tema muy delicado. ¿Cuál es la relación entre ley o derecho y justicia? Cuando nosotros, por ejemplo, nos formamos como abogados, nos hablan del famoso decálogo del abogado del profesor uruguayo Couturro. Él dice, por ejemplo, cuando encuentres contradicción entre el derecho y la justicia, opta por la justicia. ¿Qué significa eso? Que la justicia es un valor supremo y que como es un valor supremo, respecto a este valor tiene que estar subordinado, por ejemplo, las leyes o el derecho. Pero ocurre que en muchas ocasiones el derecho no va de la mano con la justicia. Es decir, el derecho como herramienta no está al servicio de la justicia, sino más bien al servicio de la injusticia. Es decir, hay leyes injustas. Entonces imagínense pues si estuviéramos en la época del esclavismo, en la época de la Edad Media, del feudalismo, incluso en la época del capitalismo salvaje, entonces muchas veces las normas jurídicas no están al servicio de la justicia. Y lo que quisiéramos nosotros es que el derecho estuviera al servicio de la justicia. Pero obviamente eso pasa por muchas transformaciones estructurales, en la superestructura jurídica, etcétera, pero la justicia debe llevarnos a un resultado. Cuando usted me hablaba hace un momento, digamos, de tener algunas ideas, algunos sueños, ¿para qué serviría la justicia? Para la paz, porque si no hay justicia nunca vamos a tener paz, siempre vamos a estar en pleito o siempre vamos a estar en guerra, alguien va a estar insatisfecho, entonces las contradicciones se van a agudizar en el seno de la sociedad. Entonces yo creo que la justicia es una herramienta, es un ideal que podemos ponerla al servicio de la paz. Y en ese sentido, doctor, el derecho a tener derecho. Nosotros somos un país de etnias diversas, ¿correcto? Ese concepto de razas no existe más. Alguna vez escuché por ahí que las razas son simplemente pigmentaciones, pero todos somos idénticos por dentro, ¿no? Hay hígado, corazones, pulmones, cerebro. Gracias. Y la sangre roja. La famosa sangre azul no existe. Gracias. ¿No? Con la justa podría haber una inyección de tinta azul, pero la sangre azul, todos tenemos la misma sangre. Y hay modificaciones climáticas por las cuales el color de la piel por la alimentación es diferente. Sin embargo, los aspectos culturales nos dan identidades diferenciadas.
Y en el Perú es un país diverso, con diversidad de etnias realmente. Tenemos la visita del Papa a Puerto Maldonado ha tenido mucho que ver e incidir con ese punto. No solamente en la conservación de la naturaleza, sino en la conservación de la naturaleza cultural, de nuestra esencia como país y como Perú. Estamos hablando de la selva, pero también estamos hablando de la sierra, de la misma costa, norte, centro y sur, que tenemos historias diferenciadas, ¿no? Entonces, ¿cómo está la justicia, por ejemplo, de las comunidades campesinas, de los famosos ronderos que antes se decía, oye, eso no puede ser, se tiene que alinear a nuestra cultura occidental, a este sistema medio greco-romano que tenemos en nuestras legislaciones, ¿correcto? ¿Eso es posible o podemos tener el derecho con derecho para las diferentes etnias? A ver, usted me hace una pregunta que de verdad para mí es como música para mis oídos. Yo últimamente estoy muy interesado en lo que es la antropología jurídica, pero para eso hay que tener también conocimiento de la antropología social, la antropología cultural. ¿Y la antropología de qué se ocupa? Del estudio de la evolución del hombre como especie humana. Entonces, por ejemplo, para responder un poco al comentario que usted ha hecho respecto a la presencia del Papa en nuestra Amazonía, él le ha dado mucho protagonismo a quienes antes estaban como que no los divisábamos, como que no existían, los pueblos originarios. Entonces, los pueblos originarios son aquellos que llegaron por primera vez a poblar nuestras tierras. No lo sé exactamente porque todavía no tenemos esa respuesta científicamente. Calculamos que más o menos unos 20.000 años atrás el hombre llegó a estos lares, a estas tierras, y llegó en estado primitivo, en estado salvaje, como cazador, como pescador, como recolector. Pero luego se asentó en determinados lugares, podría ser cuevas, luego aldeas, se comenzaron a formar las pequeñas ciudades y ahí se comienzan a formar las culturas. En el caso, por ejemplo, del Perú, cuando llega Pizarro en 1532, que es su tercer viaje, que es ya la conquista propiamente dicha, él encontró 200 nacionalidades. Cuando él llega a Tumbes están los Tumpis, avanza más a la costa y están los Tayanes en Piura, y arriba a mi tierra, Huancabamba, están los Guayacundos con Ayabaca y los Huancapampas. Y si veníamos más hacia el sur, del norte hacia el sur, están pues los mochicas, están los moches, subimos a la sierra, están los chavines, si vamos al centro están los huancas, si vamos más al sur está el imperio Huari, que fue un imperio, digamos, antes de los incas, que se asentó sobre Ayacucho, luego vamos al Cusco, a los cusqueños, a la cultura inca, y luego antes de ellos, la cultura tiahuanaco. Todas esas culturas tenían su propio idioma, tenían sus propias costumbres y tenían su propio derecho, vale decir, su forma de cómo ir resolviendo sus conflictos. Entonces, aquí viene un tema, viene la conquista, viene la república, pero nosotros estamos dentro de la familia de lo que es el derecho eurocontinental. Los españoles nos impusieron una forma de pensar, un derecho, y también nos impusieron una religión. Entonces el tema es, ahora eso ha desaparecido. No ha desaparecido, sigue el quechua como idioma materno, sigue la aymara y siguen los idiomas de cerca de 40 nacionalidades que están en nuestra Amazonía. Entonces el tema es cómo la justicia oficial de la que yo formo parte, los jueces profesionales que somos abogados, que hemos sido nombrados por un Consejo Nacional de la Magistratura, que hemos dado un examen y que ganamos un buen sueldo, cómo nuestra justicia puede respetar y puede convivir con la justicia de los pueblos originarios, que le podemos llamar justicia comunal, justicia indígena, justicia rondera. Y ahí viene una frase que usted ha estado empleando. Estos pueblos tienen derecho a tener su propio derecho. No el derecho oficial, el derecho escrito que está codificado en códigos, sino su derecho que se transmite oralmente de generación en generación y que sin embargo supervive. Entonces el Poder Judicial ha hecho ya muchos esfuerzos en ese tema y nosotros tenemos una Comisión Nacional de Justicia Indígena y de Justicia de Paz que anualmente realizamos congresos internacionales de justicia intercultural. El último lo hemos hecho la primera quincena de diciembre en Ayacucho y ahí hemos tenido, por ejemplo, la presencia de intelectuales peruanos de primer nivel. Por ejemplo, está Rodrigo Montoya, que yo considero que podría ser una suerte de sucesor de Así es, que podría ser una suerte de sucesor de José María Arguedas, que es nuestro padre espiritual en el mundo de andino y el mundo de todas las sangres, y que el Papa ha hablado de todas las sangres.
Entonces ha estado recordando a José María Arguedas, pero además nosotros hemos invitado ahí en Ayacucho a un ayacuchano, digamos que es símbolo de los ayacuchanos, a don Luis Guillermo Lumbreras, que está justamente estudiando todo lo que fue el Imperio Wari. El arqueólogo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Poder Judicial está saliendo de lo que es exclusivamente los códigos, el Código Civil, el derecho romano germánico, para estudiar el derecho indígena, el derecho de los pueblos originarios. Y en ese reencuentro estamos también trabajando muy intensamente desde el Poder Judicial, y le doy algunas muestras de ello. El canal de televisión que también tenemos en el Poder Judicial, que se llama Justicia de TV, tiene un noticiero en quechua de 5 de la mañana a 8 de la mañana, que es un noticiero judicial en quechua. Y vamos a poner dentro de poco tiempo un noticiero en aymara. Pero además, en las zonas, por ejemplo, quechuahablantes, que son muchas en el Perú, Ayacucho, Cusco, el Consejo Nacional de la Magistratura, a petición nuestra, a los jueces que nombra ahí, les exige como condición que hablen el idioma de los pueblos originarios, el idioma materno. Y ya se están realizando juicios orales en Puno, en el idioma aymara, en el idioma quechua, y ya se han emitido sentencias, ojalá en algún momento se lo pueda enseñar, en el idioma quechua y en el idioma aymara. ¿Qué significa eso? Que el Poder Judicial está respetando nuestra tradición y estamos respetando la idea de que el Perú es un país multicultural, plurinacional, que tiene varias culturas, y no le podemos imponer la cultura oficial, la cultura dominante, a otras culturas que existen antes de que nosotros hayamos llegado a estos lares de la tierra. No, quiero felicitarlo realmente porque esto revela un respeto a la identidad nacional, ¿no es cierto? Además la Constitución lo establece, o sea, no es una cuestión que se nos puede ocurrir porque simplemente somos nacionalistas o tenemos un sentido de identidad. Sí, permítame ahí complementar su reflexión. Efectivamente, mire, en todas las constituciones que han habido en el Perú desde la República, ninguna habló de la interculturalidad. Entonces, recién la Constitución del 93, pese a los cuestionamientos políticos que se le pueden hacer, pero la Constitución del 93 se incorporó el artículo 149, que establece que le otorga funciones jurisdiccionales, es decir, de jueces, a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y a las rondas campesinas. Bueno, da mucho gusto que en la justicia peruana se esté viendo realmente las necesidades de todos nuestros compatriotas, realmente, independientemente de la línea étnica, de la visión, de la experiencia y de su cultura, porque somos un país diverso y la justicia tiene que ser diversa, por lo que habíamos hablado justamente, el derecho que tenemos todos a tener derecho. Con esto y otros temas interesantes, seguimos entrevistando al doctor Duverly en unos minutos. Permiso. Alfa Coaching, empresa al servicio de las personas para su transformación y la de sus organizaciones. Bueno, bienvenidos nuevamente, estamos de retorno con el doctor Duverly Rodríguez y estamos en otro ambiente que a mí me trae muchas sensaciones, muchas emociones, doctor. Te agradezco primero por haberme dado la oportunidad de haber estado antes aquí, con lo cual me he llenado de historia, me he llenado de sentimientos, me he llenado de emociones. Y antes de terminar el primer bloque estábamos hablando un poquito de los valores, la importancia de generar una cadena de valor que agregue valor a la vida de las personas. Y no hablamos de valores éticos solamente, de los cuales hablamos todos. Hablamos de los valores económicos conectados con los valores éticos, conectados con los valores estéticos, no de la belleza física, ¿no?, a la cual apunta esta sociedad consumista, sino de la belleza del trabajo bien hecho, el trabajo hecho con pasión y con propósito. El valor de la educación, qué importante es realmente cambiar y revolucionar la educación. Una educación que nos ha preparado para las notas y para los cartones, pero no para el placer de aprender. Y el último valor es el valor espiritual.
Si alineáramos esos 5 valores, podríamos tener una sumatoria de uno de los valores más importantes y que nace con el hombre cuando el niño es engendrado. A través del cordón umbilical se desarrolla en el cerebro estomacal, donde hay en el intestino delgado 100 millones de neuronas. El primer sentimiento que se desarrolla es el amor y el segundo es el miedo. Por tanto, hay una opción. Acá yo veo la opción clarísima, que es el sentimiento del amor. Y ahí le lanzo una pregunta que para mí es importante. Doctor, ¿qué significó o qué significan todavía para usted sus padres? Bueno, yo pienso que así como las religiones tienen, pues, por ejemplo, sus pagodas, tienen sus locales, y la religión cristiana pues tiene sus iglesias, y donde le rinden homenaje a sus santos, a las personas que han marcado la historia de la iglesia. Yo creo que los seres humanos también tenemos que rendir un homenaje a nuestros padres, a nuestra familia, haciéndoles no un altar en el sentido clásico, pero sí construyendo un espacio donde uno pueda recordarlos con cariño. Y este siendo mi ambiente donde yo trabajo, donde trabajo como juez, sin embargo he tratado de rodearlo de recuerdos de mi familia. Y usted va a ver que por todo lado hay recuerdos de mi familia. Por ejemplo, en este lado, en estos 2 marcos, está el árbol genealógico de mi familia desde el año 1900, prácticamente más de un siglo. Con mis hermanos hemos hecho una suerte de investigación histórica y hemos encontrado nuestros tíos, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que somos ahora. Es decir, partiendo del pasado. Como usted verá también, acá está el homenaje a mi padre, a mi madre, particularmente a mi madre, con quien he tenido, digamos, una cercanía muy intensa, porque yo he sido el hijo número 1 de ella, y por tanto he tenido el privilegio de estar más tiempo con ella que respecto a mis hermanos. Mi hermano, el último, por ejemplo, quedó de 2 años de edad cuando mi madre murió, diríamos como que no la conoció. En cambio yo sí, digamos, disfruté de su cariño durante el tiempo que estuve con ella en la sierra, y luego cuando yo regresaba de la costa de Chiclayo en épocas de labores agrícolas, de la siembra y de la cosecha, también obviamente estaba con ella. Entonces esta oficina diríamos que es una suerte de altar o de homenaje a mi padre y a mi madre y a toda mi familia. Eso es lo que en todo caso quiero yo simbolizar en esta oficina. Ahí he visto una libreta electoral, no DNI, sino una libreta electoral de aquellos tiempos de 3 cuerpos, sí, con la fotografía de su madre y una firma, sí, que es la firma de ella. Es decir, es el único recuerdo gráfico de mi madre. No tengo ninguna carta de ella, porque cuando yo estaba en la costa, en Chiclayo de niño, vivía, digamos, no había pues, medios de comunicación muy fáciles como ahora. Entonces, lo único que he podido conservar de ella es su libreta electoral, y donde está su firma, digamos, de su puño y letra. Así como también conservo de ella esos 2 pañuelos que usted también le he enseñado en algún momento. Entonces, creo que el centro, digamos, del homenaje de esta oficina está en función de mi madre, y donde también le he puesto unas frases dedicadas a ella. Correcto. Una pregunta. Cada ser humano es producto de su historia, y en una historia los padres cumplen un papel importante. ¿Qué cosas aprendió de su madre que hoy subsisten en su vida cotidiana? Bueno, yo creo que aprendí de mi madre sobre todo valores como la honradez y el trabajo, la laboriosidad. Quienes tenemos la suerte de haber nacido en el campo, en el mundo andino, desde niños estamos aprendiendo a trabajar. Es decir, todos somos como útiles. Es decir, por ejemplo, a veces escuchamos la palabra útiles escolares, pero para que sean escolares útiles. Es decir, para que puedan trabajar, para que puedan estudiar y para que puedan después ser útiles a la sociedad. Entonces yo creo que lo mejor que le podemos agradecer a nuestros padres es el ejemplo que nos dieron. Por ejemplo, si yo hasta ahora no he caído en la tentación de la corrupción, porque las tentaciones son de todos los días, y sobre todo por los cargos que uno tiene. Entonces, si yo no he caído en la tentación de la corrupción, es porque mi madre me enseñó a trabajar, y mi padre igual. Es decir, desde que alumbra la luz del día, nosotros ya estamos despiertos, ya estamos caminando. Yo he sido pastor de ovejas, he estado detrás de mis vacas, he estado detrás, digamos, de la siembra, de la cosecha. Entonces, todo eso ha forjado en mí, digamos, creo, una ejecutoria de vida de la cual no me puedo, digamos, avergonzar, porque puedo tener errores, pero nadie me podrá señalar que alguna vez en mi labor de juez le puse precio a una de mis sentencias, a una de mis decisiones. Claro, yo también tengo pasos por la política. Yo también he sido regidor en Chiclayo en el año 1980, también he sido congresista de la República entre el 85 y el 90, y soy juez
del Perú desde marzo de 1996. Tengo ya prácticamente 22 años de juez y en la Corte Suprema voy a cumplir 11 años de juez supremo y ahora tengo el honor de ser presidente de la Corte Suprema de este poder del Estado. Pero volviendo al punto de partida, yo creo que si recibimos un buen ejemplo de nuestros padres, ya tenemos como el camino trazado. Ya depende también de uno el caminar en línea recta, también depende de los profesores que tengamos en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Y yo creo que si nosotros repetimos o seguimos el ejemplo de nuestros padres, vamos a ir por buen camino. Habiendo sido pastor de ovejas, se habrá encontrado con algunos lobos en su vida personal y profesional. Lobos reales o lobos disfrazados. La corrupción tiene que ver con esto, evidentemente. Y una de las cosas es precisamente, y es un tema crítico, vivimos una crisis de valores, una crisis que está generando desconfianza. El otro día hablaba con un político y me decía, Víctor Hugo, ¿por qué te preocupas tanto por la corrupción? Al final la corrupción es como una distribución del ingreso. Porque la persona que recibe dinero por corrupción lo va a gastar. Entonces va a generar empleo. Y yo lo observaba y decía, interesante. Y al final me decía, inclusive, pero los corruptos, yo debería que su obra. Y justamente en una conversación que teníamos, el Partido de los Trabajadores, que forma parte de este tinglado de Odebrecht, también de alguna manera, lamentablemente es así, y su presidente del partido, que hoy día es candidato a la presidencia, ahora se está dirimiendo si lo condenan o no lo condenan. Mañana. Mañana, exactamente. Sin embargo, el 62% de la opinión pública cree que él debe ser el próximo presidente. Doctor, ¿cómo logramos corregir realmente esta distorsión mental en el inconsciente colectivo de la sociedad, no solamente brasileña? Antes se decía, no importa que roben, pero con tal que hagan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambiamos realmente este estado de cosas fuera de la educación de papá y mamá y de los profesores y maestros? ¿Qué podemos hacer para empezar a borrar esta yo pienso que este es un tema, digamos, de largo alcance. Es una batalla que hay que ser objetivos, no la vamos a ganar mañana. La vamos a ganar dentro de algunas décadas, de algunos años, pero tenemos que comenzar a caminar por una dirección, por un horizonte bien definido. Miren, en este momento yo también tengo la altísima responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es una responsabilidad que me han otorgado los organismos del Estado, el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, etc. Entonces yo ahí he hecho una propuesta muy puntual. Aparte del plan general que tenemos de integridad, digamos, de transparencia, pero yo pienso, por la experiencia personal que yo tengo, que la batalla principal contra la corrupción la vamos a ganar con educación en integridad, en honradez y en valores. Y esa educación parte obviamente desde nuestro hogar, pero continúa con el colegio, con la primaria, con la secundaria. Por eso es que yo he pedido al ministro de Educación que se incorpore al seno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. ¿Para qué? Para que ellos elaboren programas anticorrupción desde la niñez. Entonces, si nosotros no damos una batalla desde todas las etapas de la vida de nuestra formación, un poco como que iríamos perdiendo la batalla. Pero tampoco hay que ser pesimistas. Miren, hay otros países que tienen bajos niveles de corrupción. Tenemos ahorita que en América Latina el país que tiene menos niveles de corrupción es Uruguay. Lo sigue Chile y luego Costa Rica. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no hay muchos niveles de corrupción en Uruguay? Porque la educación está muy fuerte ahí, muy fuerte. Entonces la educación es la clave, no solamente para el tema de la lucha contra la corrupción, sino es la clave para el progreso de un país. Por ejemplo, yo he estado también hace poco tiempo en el sudeste asiático. Estuve en una reunión de la APEC, tuve que ir a Vietnam, tuve que ir a la tierra de Ho Chi Minh, de Hanoi. Y me enteré, por ejemplo, que el país que tiene el mayor nivel de educación es Singapur. Pero ¿qué tipo de conocimiento es el que se imparte en Singapur? Porque claro, la educación puede ser que desarrollemos una educación libresca, una educación, digamos, que no nos prepara para la ciencia, para la tecnología. Entonces, el curso, digamos, la materia que más debe ser, digamos, difundida es, por ejemplo, las matemáticas. Lo digo yo siendo abogado, que no es mi fuerte las matemáticas, pero pensando como país, las matemáticas tienen que estar adelante. Entonces, por ejemplo, el segundo país en nivel de desarrollo de educación en esa zona era Vietnam. Por eso es que Vietnam, a pesar de la guerra que tuvo con Estados Unidos, ahora tiene un nivel de desarrollo muy alto. Por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí tenemos 3 compañías de teléfono, Movistar, Claro
y ahí está Vitel. Y nadie sabe que Vitel es una empresa vietnamita, que sin embargo desarrolla tecnología y que compite con grandes empresas en el mundo. ¿Por qué? Porque pusieron la educación por delante y sobre todo la ciencia. Entonces, la educación no solamente sirve para desarrollar valores, para ganar la batalla contra la corrupción, sino también sirve para llevar al progreso de nuestro país. Por ejemplo, yo quisiera que en el Perú tuviéramos lo que en Estados Unidos se llama el Silicon Valley, el Valle del Silicón, y que está cerca, digamos, de California. Pero al lado del Silicon Valley están pues universidades de prestigio, ¿cierto? Entonces está Stanford, es decir, porque ahí está Google, ahí está, digamos, todas las empresas que desarrollan conocimiento. Entonces nosotros en el Perú, ¿por qué no podríamos tener un Silicon Valley? China lo tiene, Israel lo tiene, Ecuador aquí nomás cerquita tiene una suerte de Silicon Valley porque Rafael Correa puso una ciudad del conocimiento que se llama Yachay, donde ha puesto una suerte de todos los talentos de los estudiantes y les ha puesto los mejores profesores para que comiencen a desarrollar ciencia y tecnología. Entonces, ese es un tema que a mí me apasiona y ojalá que en el futuro nuestros gobernantes lo puedan tomar. Mucho me gustaría conversar sobre este tema, porque inclusive tenemos 5.000 investigadores en Estados Unidos, tenemos 3.500 en Brasil y aproximadamente 2.500 en la Unión Soviética. Sin embargo, cuando vienen al Perú, les ofrecen sueldos como catedráticos entre 1.200 y 2.000 soles. No hay forma de competir. Entonces, tenemos que tener una política de integración, ¿no es cierto? Porque la beca 18 exporta talento, pero no le importa. O sea, ahí hay una pérdida de capacidades. Yo creo que tenemos que pensar en eso, pero también la educación tiene que educarnos para la vida. Gracias. Porque grandes los fracasos de gente que tiene muchas competencias y capacidades, pero en la vida no se ubican y se pierden, ¿correcto? Entonces yo creo que por ahí es importante. Para terminar, doctor, en un pequeño bloque, porque el tiempo en televisión lamentablemente se nos va, vamos a hablar de este hermoso cuadro que tiene una gran significación para la justicia también. Volvemos entonces en un instante. Alfa Coaching, empresa al servicio de las personas para su transformación y la de sus organizaciones. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Luis Rodríguez y hay un tema que quería contarle al doctor, una anécdota que tiene que ver con el pensamiento de los jueces. Es una anécdota media chistosa, pero que puede ser real y de hecho es real para nosotros cuando nos enfrentamos a saber quién tiene la razón. Cuenta que dos amigos se asocian después de una serie de conversaciones. Uno pone el capital y el otro pone el talento y el trabajo, naturalmente. Con los años la empresa crece muchísimo, es una empresa la líder en el mercado y la rentabilidad y la productividad cada año se va incrementando. Sin embargo, en el último directorio que hacen los socios amigos, el socio capitalista le reclama y le dice: yo creo que yo merezco mayor participación en las utilidades porque yo arriesgué el capital, mientras que tú no arriesgaste nada, pusiste un poco de trabajo. Y él le dice: de ninguna manera. Gracias a lo que yo he hecho, la empresa está como está. Tú simplemente pusiste plata y te fuiste, y cada año venías a recolectar los dividendos correspondientes. Ante esta circunstancia, como no se ponen de acuerdo y los dos creían tener una razón, deciden ir a la corte. Y en la corte, el juez los recibe y les pide que pasen cada uno independientemente, que presenten sus argumentos. Entre el socio capitalista presenta sus argumentos, hace cálculos sectoriales, rentabilidad en la bolsa, hace cálculos acumulados y pone costos alternativos, y después de explicarle esto al juez y mostrarle cifras, el juez le dice: mi amigo,
es suficiente. No se desgaste más. Usted tiene toda la razón. Entonces se retira el creyente y viene el segundo, el socio trabajador, quien expresa que hay un costo de oportunidad, que tenía otras alternativas, pero que su palabra es muy importante, dado que se la dio a su amigo y socio hoy día, pues simplemente él se mantuvo y dejó pasar una serie de oportunidades que, cuantificadas el día de hoy con la rentabilidad de la empresa que él ha generado, considera que ya que es el gestor, el motor y el líder del proceso, él merece tener un 75% cuando menos. Que fue lo que iba mirando sonrientemente. Yo creo en el trabajo, no dice pues, por tanto, le doy a usted toda la razón. Puede retirarse. Cuando se retiran los dos, por supuesto, la secretaria del juez le dice: señor juez, usted se ha metido en un problema. Le dice: mijita, ¿qué problema? Bueno, usted le da razón al capitalista y te da la razón también al socio del trabajador. Los dos tienen posiciones antipódicas y opuestas, y usted se ha metido en un lío porque le da la razón a los dos. Después reflexiona, la mira y dice: mijita, tienes toda la razón. Entonces, con esto vemos que la razón es de todos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos aplicar la justicia en esos parámetros donde de alguna manera, en cada juicio, todos creen tener razón y por tanto, si hay un ganador y hay un vencedor, ambos están insatisfechos? ¿Cómo se siente usted como juez, doctor, para cuando se da cuenta que por más esfuerzos que haga de impartir justicia, la justicia siente, todo el mundo percibe que es injusta? Claro, ese es el tema de que cuando hay dos partes que litigan, cada una dice que tiene la razón. Y tienen obviamente sus argumentos, presentan sus pruebas, etc. Y por eso es que nosotros decimos que las partes son parciales, son parcializadas. Y por eso es que tiene que haber alguien, hablamos de una figura que se llama el triángulo procesal. Abajo están los que se enfrentan, demandante y demandado, y arriba, en la cúspide, en el vértice, está el juez. El juez está mirando desde arriba. Entonces, como está mirando desde arriba, él tiene que tener una mirada imparcial. Entonces, como tiene una mirada imparcial, él tiene que, al final de cuentas, darle la razón efectivamente a uno de los dos, pero sobre la base de las pretensiones que cada uno tiene y que las hayan podido probar o demostrar. Pero obviamente es una labor bastante difícil, por eso dicen a veces que es hasta una labor casi divina, porque la justicia terrenal, sobre todo en sociedades que son muy violentas, en sociedades que cultivan lo que se llama la cultura del pleito y del litigio, la labor del juez es mucho más difícil, sobre todo en el mundo occidental y cristiano de la cual nosotros formamos parte. Pero si fuéramos a la cultura, por ejemplo, andina, de los pueblos originarios, la justicia tiene otra dinámica. Ahí lo que prima es la opción de la reparación, ¿no? O sea, la justicia reparadora o restauradora, que es una justicia que está al servicio de la paz, porque cuando termina el litigio, los litigantes se abrazan y consideran que a los dos se les ha hecho justicia. Y no que en el caso nuestro, que solamente la parte que gana cree que se le hizo justicia y la parte que pierde cree que no se le ha hecho justicia. Y va a seguir con ese resentimiento. Entonces ahí esta justicia no está al servicio de la paz. Entonces la justicia, por ejemplo, indígena, sí está al servicio de la paz. Porque la justicia tiene que tener un resultado, que es la paz social. Es decir, una justicia que no tenga la paz social es una injusticia que prácticamente debe ser inútil para resolver los problemas y los conflictos de la sociedad. Doctor, esa interesante visión de la cosmología andina y su justicia, ¿por qué no la llevamos a Occidente? Porque buscando, por supuesto, vamos a darle la razón a alguien, pero buscar la concordia, el acuerdo finalmente, ¿no es cierto? Donde ver el win-win, el ganar-ganar de ambas partes. Por ejemplo, en este cuadro famoso que usted tiene acá, el rapto de la Sabina. Es un cuadro mitológico, histórico, hay una mezcla, pero básicamente tiene que ver con Roma y con Rómulo, que realmente fue el rey y que no tenía mujeres. Y como él decía, un país sin mujeres no es un país. Entonces convoca a una olimpiada y en esa olimpiada llama a muchas personas, muchas no asisten, pero los sabinos van con sus mujeres y estas mujeres son raptadas. Son raptadas, pero a diferencia de otros raptos en la guerra, donde había abuso, violaciones de las mujeres, esta vez les prometen a las mujeres matrimonio. Sea realmente tener división de bienes, inclusive, para que tengan participación. O sea, respetarlas. Ya se exige inclusive que solamente tienen que dedicarse a los telares, pero además a ser las madres dirigentes de las casas. Lo interesante es que los varones que han sido defenestrados, que les han quitado a sus mujeres, quieren vengarse, los sabinos. Y los sabinos van a 2 guerras y las pierden. Pero ya mientras tanto, estas madres tenían niños, ya tenían intereses con sus
padres, suegros y también con sus hijos y sus esposos. Ya romanos. Y acá viene este cuadro maravilloso donde se ve justamente a esta mujer, que es la esposa de Rómulo, ¿no es cierto? Que cuando empieza la guerra llaman a las tres mujeres, traen a los niños, y lógicamente los dos ejércitos se paralizan. Se hacen la paz y encuentran una bimonarquía, se llama, o biarquía, donde los dos pueblos gobiernan juntos a partir del momento y en paz. Entonces, vemos cómo la justicia es andina, se da en esta historia mitológica. A pesar del derecho romano y todo lo demás, antiguamente parece que aplicaron esto. El problema de justamente cómo evitar una guerra y sangre a través del amor y a través de los intereses por encima de los principios, de los intereses egocéntricos, está el interés de la comunidad y de cada parte. Acá entró como en el ante, comunidad, víctimas y victimarios. Entonces, ¿podemos cambiar el chip de la justicia en el Perú? A pesar de nuestro modelo romano, germánico, español, europeo. A ver, yo pienso que sí se podría cambiar el chip, tomando como referencia esa historia del rapto de las Sabinas. ¿Por qué? Porque tiene que ponerse por delante qué interés. El interés individual de las partes, que son parcializadas, o el interés de la comunidad. Si ponemos por delante el interés de la comunidad, yo creo que podemos lograr un acuerdo satisfactorio. Por eso yo creo que en el caso de la justicia nuestra, en la justicia oficial, en la justicia estatal, debemos rescatar la figura de la conciliación. Todo juicio, sobre todo en los de naturaleza civil, tienen que priorizar la conciliación. Por ejemplo, en el tema laboral, un proceso laboral donde se enfrenta el trabajador y el empleador, pues la primera audiencia tiene que estar orientada, el juez debe preparar el terreno para que termine en conciliación. Si termina en conciliación, uno, que ganamos en tiempo, ya no va a haber un proceso muy largo, y dos, que ganamos en paz social. ¿Por qué? Porque las dos partes que están enfrentadas van a llegar a un acuerdo. Entonces yo pienso que siempre el norte de un proceso judicial debe ser el acuerdo, o para decirlo en términos más sencillos, la conciliación. Mire, en el caso del Perú hay una ley que establece que antes de ir a un juicio civil, primero hay que pasar por un centro de conciliación. Lamentablemente eso ha fracasado, porque los centros de conciliación, en lugar de promover la conciliación, por delante ponían cuánto iban a cobrar de honorarios. Entonces la gente decía, pero si este me va a cobrar plata y no vamos a llegar a un buen acuerdo, entonces mejor me voy al juicio. Entonces eso yo creo que hay que corregir, y hay que cambiar, y hay que aprender de la historia, porque ese cuadro es impresionante, porque por algo lo hemos puesto ahí, porque cómo son las mujeres, que creo que a veces tienen un sentimiento de justicia mucho más natural que el hombre, porque el hombre un poco ha sido siempre guerrero, siempre ha estado en las guerras, pero la mujer siempre ha estado cultivando, siempre ha estado con los hijos, siempre ha estado, digamos, en una labor pacífica. Entonces aquí, por ejemplo, las Sabinas, cuando se ponen en medio de los romanos y de los sabinos para evitar la guerra, porque si se daba la guerra, perdían todos. Pero si se evitaba la guerra, ganaban todos, y ganaban ellas también, porque sus esposos, o sus hijos, o sus hermanos, o sus padres estaban en los dos bandos. Entonces ellas se ponen en medio y paran la pelea. ¿Y cuál es el resultado? La paz. Y creo que la primera guerra en la cual se ven hombres, mujeres, niños, y obviamente se genera la paz. Eso creo que debemos aplicarlo en el Perú de alguna manera. Las conciliaciones, como usted dice, son fundamentales y han fracasado porque se cobran. ¿Hay alguna forma de adelantarnos un poquito y poder llegar a este objetivo que evidentemente genera relaciones ganadoras entre todos, y esa conciliación fundamental que nos ha enseñado el Ande, ¿no es cierto? El Ande y la historia. Entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de realmente llevar a la realidad? Yo creo que debemos caminar en esa dirección, porque incluso en el tema penal, donde las víctimas pues son personas que han sufrido una violación, que han sufrido la muerte de un familiar, pero ¿serán capaces, digamos, de perdonar? Miren, ahí voy a recoger una palabra del Papa Francisco. Él ha venido a Colombia a respaldar el proceso de paz en Colombia, donde después de 50 años de guerra con las FARC, él ha venido a aprobar el proceso de paz llevado adelante por el presidente Santos, y donde para la gente que quiere la guerra, para los halcones, ese proceso no debía aceptarse. Pero el Papa usó una palabra para mí importantísima: hay que perdonar lo imperdonable. Es decir, tener capacidad de perdón, porque si no tenemos capacidad de perdón, siempre vamos a estar odiando. Y aquí también pongo otro ejemplo. En España, por ejemplo, ha habido también terrorismo, del ETA, del País Vasco, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué están haciendo ahorita en España? Están en un proceso de reconciliación entre víctimas y victimarios, donde la víctima, la familia de la víctima del muerto, de un policía, de un militar o de un político, se sienta con el victimario que ha sido etarra,
y hacen un proceso de reencuentro y donde aprende a perdonar, digamos, la víctima. Entonces, ese es un proceso obviamente muy largo. Tenemos que tener una cultura muy desarrollada, una sensibilidad muy desarrollada para poder aceptar eso, porque si la víctima nunca acepta, digamos, perdonar, lo que va a primar siempre es el deseo de venganza. Por eso es que la justicia no puede estar en manos de la víctima, porque si ponemos la justicia en manos de la víctima, siempre va a pensar en la venganza. Y por eso que siempre tenemos que pensar en un tercero, que en este caso es un juez. Pero yo pienso que este es un tema de cultura, y yo pienso que en el futuro debemos tener la esperanza de que eso puede ocurrir, pero claro, esto no es un tema de la noche a la mañana, porque hay que cambiar de cultura, hay que cambiar de cultura. Una cultura de pleito por una cultura de paz, por una cultura de paz. Porque una cultura se cultiva. Así es. Y como se cultiva, doctor, vamos a pasar a un siguiente programa para hablar de la forma como usted cultiva algo que nos va a parecer sorprendente a la teleaudiencia, que es la cultura de sembrar vida, de sembrar naturaleza, del jardín que vamos a ver en un momento, unos jardines preciosos que el doctor también produce para el mundo, para reconocer dos cosas fundamentalmente: que la vida es sembrar para cosechar, que la vida es preocuparse por tener una semilla adecuada, con el periodo de dormencia adecuada, con la tierra adecuada, y vamos a ver los productos que esa sensación, ese sentimiento y esa emoción, con esa pasión generan. Eso forma parte de esa cultura de paz, eso forma parte de la visión de un juez con una pasión humanista por lo que es la vida. Y la vida es algo que vale la pena vivirla con sus subidas y sus bajadas, porque estas son las gratificaciones que nos permiten ser mejores personas y disfrutar del día a día, que es lo que cuenta en la vida. Pasamos entonces en unos minutos a ver este precioso jardín. Alfa Coaching, empresa al servicio de las personas para su transformación y la de sus organizaciones. Bien, señores y señores, estamos entrando al último bloque de nuestro programa Sin Límites. Y ven que estamos paseando en un jardín maravilloso, con estos helechos babilónicos, con estas flores de pituca, con estas rosas, con estas bromelias de atrás, y un cuadro que nos dice: la justicia no puede olvidarse de los pobres. Y yo quisiera agregar: no puede olvidarse de la vida. Y la naturaleza es vida. Y acá tenemos a un jardinero de sueños, un jardinero que con pasión cultiva esto que estamos viendo acá. Mi pregunta, mi querido doctor, es: ¿dónde nace y surge esta vocación por la naturaleza y por tenerla en casa, en su trabajo, y nos llena de vida y de alegría el saber que estamos acá compartiendo estos momentos? Bueno, mi amor por la naturaleza, que es una suerte de ADN, creo que parte por mi procedencia campesina. Yo he nacido en la zona de La Jalca, de la Sierra de Piura, y obviamente desde niño, desde que he comenzado a dar los primeros pasos y cuando he tenido uso de razón, siempre mi vida estaba asociada a las labores agrícolas de mi padre y obviamente también acompañado por mi madre. Entonces ahí aprendí a sembrar el maíz. Yo iba detrás del arado de mi papá, él con la yunta, y yo sembrando de 2 en 2, de 3 en 3 las semillas de maíz o de habas, y así luego pasaba un tiempo, 2 meses, 3 meses, la labor de la reserva con la lampa, yo también ahí, y luego cuando ya las plantas crecían y florecían y ya estaban los choclos, luego después se secaban, viene el tema de la cosecha. Entonces todas esas etapas yo las he vivido prácticamente gran parte de mi vida, y yo creo que eso ha generado en mí un hábito y un respeto y un amor por la naturaleza que no lo puedo dejar ni aún estando en la capital de la República. Muy bien. Y acá tenemos estos que son habas, creo. No, estos son payares moche, que ya moche. Hemos tenido la primera cosecha, han salido 25 vainas. De esas 25 vainas tengo aquí sus semillas, y ahora están ya para una segunda cosecha, ya están las vainitas una vez más creciendo. Tengo otras plantas que también hemos vuelto a sembrar, acá tenemos otra planta nueva. Entonces, de esa manera yo como que reproduzco y revivo la experiencia que yo tenía cuando era niño. Es decir, para mí las plantas es como la vida nuestra.
se siembra, se nace, perdón, se crece y también se cosecha. Y en el camino nuestro, de nuestra vida, yo creo que también sembramos y cosechamos lo bueno que podamos haber tenido en nuestra vida. Si yo, por ejemplo, he llegado a tener los cargos que he tenido, como el cargo que ahora tengo, que es el más alto de la Administración de Justicia, que es el de ser presidente de la Corte Suprema, creo que es una pequeña cosecha de algo que yo sembré desde niño, y yo creo que eso también lo debo seguir manteniendo, sembrando plantas tan sencillas como estas rosas blancas. Y me acuerdo de José Martí cuando decía, cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, ¿no? Entonces, como la canción, ese del poema canción. Así, efectivamente. Entonces yo creo que siempre debemos estar del lado de la naturaleza, porque es, por último, nuestra madre tierra la que siempre tenemos que estar cuidando. Bueno, estamos no solamente en medio de la naturaleza, estamos en medio de la vida. Y qué bueno tener un juez supremo, presidente de la Corte Suprema, presidente del Poder Judicial, que nos presente en este día, ¿no es cierto?, su vida, sus sueños, sus ilusiones, lo que hace, lo que es, lo que quiere, lo que desea, lo que necesita, y realmente el contacto con este día a día, que es buscar justicia para todos. El derecho de todos es un derecho para que realmente podamos crear y dar esta justicia como un valor fundamental, que en esencia es el valor del amor, es el valor de la vida y es el valor de la paz. Quiero que nos deje unas palabras para nuestra audiencia y para nuestras redes también, porque estos programas quedan para siempre. Entonces, la vida pasa, la vida continúa, pero estas palabras van a quedar. Y más que, como decía hace un momento, los jóvenes quieren llegar, nosotros los que tenemos ya canas, o menos pelo como en mi caso, queremos legar. ¿Cuál, en sus últimas palabras para este programa, sería el legado que podría dejar a nuestra teleaudiencia? Bueno, yo pienso, estimado amigo, que los seres humanos debemos dejar una huella en el camino de nuestro paso por la vida. Y esa huella puede ser de diferente manera: un profesor enseñando bien a sus alumnos, un juez administrando justicia adecuadamente. Es decir, todos debemos tener una huella en el camino. Y yo, como juez del Perú, estoy tratando en todo lo posible por llevar adelante una línea de conducta que sea la continuidad de lo que empecé de niño. Es decir, con una línea de integridad, de honradez y siempre poniendo a la justicia por delante. Doctor, ha sido un orgullo, más que un placer, un orgullo y un honor estar con usted acá y conocer gracias. Su vida personal. Muchas gracias. Y lo importante que es para el país tener una persona que siente, piensa y tiene pasión por lo que hace. Lo Muchísimas felicito gracias. realmente y Muy mucha amable. suerte en lo que quede de su gestión Muchísimas como gracias. presidente de la Corte Suprema del Perú. A usted, muchas Encantado. gracias. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima.